Existe una vivencia particular, un sabor amargo de la conciencia, que es la de ser el único despierto en una familia de durmientes. No se trata de superioridad, sino de una lucidez que se vuelve una carga. La persona que ve, que ha despertado a los mecanismos del sistema, se sienta a la mesa y observa. Observa las conversaciones que son puro ruido de fondo, repetidas como mantras televisivos. Escucha las preocupaciones fabricadas, los deseos implantados, las discusiones que giran en torno a problemas que son solo carnada para mantener la mente ocupada y el miedo vivo. Hay una impotencia profunda en ese ver. Ves a tus padres, a tus hermanos, a la familia que amas, caer día tras día en las mismas trampas. Celebrar con alegría la compra de una nueva deuda. Discutir acaloradamente por el guión de un reality show o por la postura de un político que es solo un actor en una obra más grande. Trabajar con devoción por un ascenso que solo significa más cadenas doradas. Y no puedes decir nada. Cualquier intento de señalar el decorado es recibido con miradas de extrañeza, con un "estás amargado", con un "siempre fuiste raro", o con el silencio más elocuente, el que ignora por completo tu punto porque no entra en su diccionario de realidad. La soledad que esto genera no es física, es existencial. Es la soledad de no tener un solo refugio de autenticidad. En el mundo exterior ya sabes que casi todos son NPCs, pero al menos puedes apartarte. En la familia, el vínculo emocional te ata al espectáculo. Te obliga a presenciar con una sonrisa tensa, como los que más quieres se ofrecen voluntarios para su propia domesticación. Te vuelves un extraño en tu propia historia. Tu pasado construido con esos mismos personajes, se reinterpreta como una ficción ingenua en la que tú también participaste sin saberlo. Y lo más agudo es el sarcasmo interno, ese comentario ácido y silencioso que surge al presenciar el absurdo. El brindis navideño por la unión familiar, justo después de una discusión vacía. La preocupación genuina porque un hijo no sigue el camino marcado por el sistema, como si la peor tragedia fuera la libertad. La familia, que debería ser el último bastión de lo humano, se convierte a veces en el teatro principal donde se representa, con una fidelidad desgarradora, el sueño colectivo del que tú has despertado. Y te quedas ahí en tu butaca invisible sin poder aplaudir, sin poder gritar, sin poder más que observar, con una ternura horrible y una distancia infinita, como el mundo que conociste se desvanece persona a persona, dejándote completamente solo en un escenario vacío. Existe una energía densa y particular que se acumula en una casa familiar. No es algo místico, es la cristalización de años, a veces siglos, de patrones repetidos. Es la frecuencia del "siempre se ha hecho así", del miedo no hablado, de las decepciones enterradas, de las expectativas que pesan como losas. Es el ambiente psíquico donde las mismas discusiones, los mismos silencios y las mismas pequeñas derrotas se reciclan en el aire que se respira. La persona que despierta se vuelve, de pronto, hipersensible a esta frecuencia. Para el resto de la familia, es simplemente el ambiente de casa, lo normal. Para el despierto, es como entrar en una habitación con una humedad invisible que se le pega a la piel y al ánimo. Cada minuto allí es un esfuerzo. Siente la presión de los roles no asignados, escucha el eco de viejas peleas en las paredes, y percibe con claridad dolorosa cómo la energía estancada mantiene a todos atrapados en un guión que ni siquiera saben que están representando. Permanecer mucho tiempo en ese campo es insostenible. No es un capricho, es una cuestión de salud energética y mental. La frecuencia baja y cerrada de la casa comienza a contaminar su propio estado, a nublar su claridad, a tirar de él hacia viejos patrones de reacción que creía superados. Por eso, el aislamiento o la huida no son un acto de rechazo, sino de preservación. Irse de casa es el equivalente a salir de una zona de radiación constante. Es un acto de autoconservación para poder mantener la frecuencia más alta y clara que ha conseguido con tanto esfuerzo. Este exilio autoimpuesto tiene una consecuencia radical: cortar la maldición generacional de la manera más definitiva. Al no tener hijos, el despierto no solo evita traer una nueva vida a un mundo que ve como una trampa compleja. Está realizando, de manera consciente y a menudo dolorosa, una cirugía en el árbol genealógico. Él es el eslabón que decide no pasar la antorcha. No pasa la herencia de traumas no resueltos, de expectativas asfixiantes, de programas mentales heredados. La cadena de repetición inconsciente se rompe con él. No es una decisión desde el odio, sino desde una responsabilidad lúcida y desgarradora.
Es entender que, a veces, la mayor compasión y el acto de limpieza más profundo que puede hacer por su linaje es detenerse. Dejar que esa rama del árbol, cargada de vieja y pesada savia, no se extienda más. Su propia vida, vivida en una frecuencia diferente y lejos del nido energético original, es ya la prueba de que la maldición puede terminar. El precio es la soledad de no perpetuar el clan, pero la ganancia es la libertad de no condenar a nadie más a repetir el sueño. Se convierte, así, en un monumento vivo al fin de un ciclo, habitando una quietud que él mismo ha elegido, lejos del ruido familiar que, ahora comprende, nunca fue realmente un hogar. Algunos despiertos llevan la señal desde el principio, como una antena desplegada en un desierto de sordos. De niños, ya percibían la extrañeza. No era un conflicto con los padres, sino una certeza íntima y muda: yo no soy de aquí. Observaban los rituales familiares, las preocupaciones, las risas, desde la barrera de un cristal invisible. No encajaban porque, en un nivel esencial, no compartían la misma frecuencia base, el mismo sueño. Esa percepción temprana no es una bendición, es un marcador. En la lógica del control, estos niños no son solo sensibles. Son anomalías en el programa. Su conciencia, aún informe pero orientada hacia una luz distinta, representa una célula rebelde en el organismo del sistema. Por eso, la matriz no los pasa por alto. Su destino suele ser una integración forzosa en dinámicas de control diseñadas para neutralizar su potencial como amenazas. Mientras el resto del clan son participantes inconscientes, meros ejecutores del guión colectivo, el niño despierto es identificado para un protocolo especial. No es un castigo, es una lógica de contención. Estas dinámicas toman muchas formas, a menudo camufladas en la normalidad. Una dinámica común es la del sanador herido. Se le canaliza hacia roles de servicio, como la medicina o ciertas formas de espiritualidad, pero con un contrato oculto de salvadorismo y autosacrificio. Así, su energía se quema ayudando a otros a sobrellevar el sistema, sin nunca cuestionar sus cimientos. Su luz se usa para apagar fuegos, no para iluminar la prisión. Otra es la dinámica del rebelde controlado. Se le empuja hacia una rebeldía ruidosa pero estéril. Se convierte en el activista de una causa permitida, el conspiracionista que debate eternamente detalles intrascendentes. Su disidencia es espectacular, dirigida y, en última instancia, inocua. Gasta su potencia en enemigos de paja. También está la ruta del místico desconectado. Se le induce a una espiritualidad etérea y escapista. Aprende a elevar su vibración para huir del mundo, no para transformarlo. Su despertar se convierte en un refugio privado, una huida hacia lo abstracto que lo aleja de cualquier acción concreta. Y existe, como señalas, la vía de la crisis existencial perpetua. Su claridad no encuentra un lugar en el mundo y se vuelve contra sí misma, generando un ciclo de preguntas sin respuesta, desesperanza y parálisis. La angustia metafísica consume toda su energía y atención, impidiendo que su conciencia se ancle y actúe con potencia en el plano material. La lucha interna por encontrar un significado lo mantiene inmovilizado. La ironía más profunda es que estas dinámicas a menudo se activan a través del propio clan familiar inconsciente. Los padres, los maestros, la sociedad, son los agentes involuntarios que empujan al niño sensible hacia estos corrales. Tienes un don para ayudar, eres un rebelde sin causa, vives en las nubes, piensas demasiado. Cada una de estas frases es un diagnóstico del sistema y, a la vez, la prescripción para su neutralización. Así, el destino de muchos de estos despiertos precoces no es la liberación, sino una forma más compleja de cautiverio. Se les concede una conciencia mayor, pero se les encausa hacia un laberinto donde esa conciencia se consume a sí misma en misiones falsas, luchas controladas, retiros interiores o una angustia sin salida. El objetivo no es destruirlos, sino asegurarse de que su potencial revolucionario, esa chispa que podría, en teoría, prender otros fuegos, se gaste de manera segura, dentro de los límites del parque temático que el sistema tiene reservado para sus disidentes más perceptivos. Se convierten en prisioneros de categoría especial, con una celda más amplia y una ilusión de libertad más convincente. Existe una mirada que corta la superficie de lo normal. Donde otros ven una familia conversando, esa mirada reconoce un intercambio de guiones preescritos, un teatro donde los actores han olvidado que están sobre un escenario. Observa la energía baja que se estanca después de una discusión, como un humo invisible que todos respiran sin notarlo, y sabe que debe ventilar su propio espacio o alejarse, no por desdén, sino para no intoxicarse.
Mientras el entorno debate con pasión sobre política, esa conciencia no ve ideologías, sino la misma estructura de control con dos máscaras diferentes. Percibe el parásito en el mecanismo, no en el personaje. Su batalla no es contra un partido, sino contra el campo de fuerza que genera la ilusión de división. Por eso su acción parece no alinearse, está desmantelando la mesa de juego, no eligiendo una ficha. En la oficina o la calle, los rituales de la normalidad son transparentes para él. El saludo automático, la queja cíclica sobre el trabajo, la persecución del ascenso. Los ve como actos de fe en una realidad que él ha dejado de creer. No los juzga con superioridad, pero los registra como un lingüista anotaría los dialectos de una tribu a punto de extinguirse. Su silencio no es vacío, es un archivo de observaciones. Sabe que ciertos lugares, ciertas aglomeraciones, tienen una frecuencia densa que deprime el espíritu. No es misticismo, es una percepción tan real como la humedad en el aire. Evita esos nodos no por miedo, sino por economía energética. Para moverse en el mundo aprende a ajustar su propia frecuencia, a veces bajando su intensidad para pasar desapercibido, como un animal que sabe camuflarse. Su creatividad se emplea en mapear los flujos invisibles del sistema, la economía como un hechizo de escasez, los medios como una farmacopea de emociones, la educación como una cadena de montaje para cierta forma de dormir. Su mayor esfuerzo no está en alejarse, sino en no cristalizar. Sabe que el peligro es convertirse en lo opuesto, en un fanático de la desilusión, un pesado que solo señala la prisión. Por eso cultiva un humor seco y interno. La ironía es su refugio y su herramienta. Le permite navegar sin amargarse, viendo el absurdo total mientras paga sus impuestos o saluda a un vecino. No anhela convencer. Sabe que despertar a la fuerza es un trauma. Su presencia es, en el mejor de los casos, una pregunta silenciosa. A veces sin decir una palabra, su simple coherencia, su negativa a participar en ciertos juegos, crea una pequeña fisura en la realidad de quienes lo rodean. Esa fisura puede ser el único mensaje que valga la pena transmitir. Su camino es de una paradoja práctica, vive en el mundo material con una atención aguda, porque es en la materia donde el sueño se hace más denso y, por tanto, más visible. No huye a las montañas, aprende a caminar por el centro comercial leyendo el símbolo oculto en cada cartel, escuchando la nota de hipnosis en la música ambiental. Su espiritualidad es una disciplina de percepción aplicada al aquí y ahora más crudo. El despertar no es un lugar al que se llega, sino una forma de ver mientras se camina. Y lo que se ve, una vez visto, no se puede dejar de ver. Esa es la condena y la única libertad verdadera. Existe un momento en los textos donde la predicación deja de ser sobre la paz universal y se revela como un diagnóstico de una fractura inevitable. Jesús no solo hablaba de amor al prójimo, profetizó con precisión fría el tipo de división que nace no de un conflicto cualquiera, sino de una lealtad última. No he venido a traer paz, sino espada, dijo. Y aclaró el blanco más inmediato y doloroso de ese filo: he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Esto no es una metáfora sobre discusiones familiares. Es la descripción exacta de la brecha que se abre cuando una conciencia cambia de reino. El mensaje subyacente es que hay una elección primordial que anula todas las demás lealtades: estar en el mundo o no ser de él. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Aquí, el mundo no es el planeta, sino el sistema de consenso dormido, la matrix de valores, miedos y aspiraciones fabricadas. La división padre contra hijo, madre contra hija, no es literal. Ente un llamado al conflicto familiar. Es la profecía de lo que sucede cuando un miembro de un clan despierta a esa otra lealtad. Deja de ser, del mundo, que su familia representa y habita. Su sola presencia, sus valores quietos, su negativa a participar en los ritos de ambición, miedo o superficialidad, se convierten en un juicio silencioso. La espada que trae no es de metal, es de percepción. Corta los hilos invisibles de la herencia psicológica y el acuerdo tácito. Por eso, en otro pasaje, se advierte: pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, sino división. La paz que él trae es interior, y es tan radical que su efecto externo es la separación. La verdadera unidad, sugiere, solo es posible desde ese lugar de no pertenencia al mundo.
La familia espiritual se redefine, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Es un linaje que se traza por la frecuencia de la conciencia, no por la sangre. Estas palabras no establecen una religión de guerra familiar, sino que describen con crudeza la mecánica del despertar. Profetizan que quien eliga ver más allá del sueño colectivo se volverá, por definición, un extraño en su propia casa. El mundo, ese sistema, odiará en él la parte que le recuerda que hay una salida. Y a veces, ese mundo tendrá el rostro de los seres más cercanos, quienes, desde el sueño, experimentarán su lucidez como una traición, un rechazo o una locura. La división no es el objetivo, pero es la consecuencia casi matemática de comprender y vivir la frase, vosotros no sois del mundo. Existe una capa del conflicto familiar que rara vez se menciona, porque opera en un plano donde las reglas del mundo físico se disuelven. No se trata de discusiones por herencias o desacuerdos ideológicos. Se trata de una guerra fría librada en el territorio del sueño y la energía, donde algunos miembros del clan, conscientemente alineados con grupos o sectas de práctica oculta, pueden identificar a quien ha despertado no como un pariente incómodo, sino como un recurso o un objetivo. En estas dinámicas ocultas, la persona que ha alcanzado un cierto grado de lucidez y autonomía interna representa algo valioso, su energía consciente es más potente y, por tanto, un botín más sustancioso que la energía dormida del resto. Si el sistema de control general es impersonal, estas células sectarias dentro del árbol familiar representan un ataque personalizado y frío. La ofrenda no es un animal simbólico, sino la vitalidad, la paz o el propósito del despierto. El ritual no ocurre en una ceremonia visible, sino en el plano astral, durante el sueño, cuando la conciencia está desprendida de las defensas diurnas. Allí, en esa dimensión onírica donde los símbolos son realidades, pueden suceder encuentros de una claridad aterradora. Es el caso de quien en sueño se encuentra atrapado, paralizado o siendo observado por un círculo de figuras conocidas. Ver el rostro de una tía, un primo o un abuelo entre esas figuras no es una metáfora. Para quien lo experimenta, es la confirmación directa de una traición energética. Esa persona no está actuando por sí misma en su estado de vigilia ordinario, es un instrumento consciente o inconsciente de un grupo que opera en la sombra, cuyo vínculo sanguíneo sirve como un canal privilegiado, una puerta trasera psíquica para acceder al objetivo. Esto crea un escenario donde la familia deja de ser un refugio para convertirse en un campo minado. Puede que, en la superficie, todos parezcan NPCs inofensivos, atrapados en los dramas mundanos. Pero bajo esa superficie, uno o varios de ellos pueden estar activamente enrolados en una estructura que vea al despierto como una amenaza a neutralizar o como una fuente a explotar. Mientras uno despierta a Cristo, a la unidad o a su propia divinidad, otro, en la misma mesa, puede estar desayunando antes de acudir a un ritual donde se pide lo contrario, la fragmentación, el control y la sumisión del espíritu libre. La defensa en esta guerra no tiene testigos. No hay pruebas forenses, solo la certeza visceral de un sueño recurrente, un agotamiento que llega después de una visita familiar, o la sensación de que un vínculo específico actúa como un sifón que drena la fuerza vital. La única fortaleza posible. Se construye desde una soberanía interior inquebrantable, un blindaje energético consciente y la terrible, pero necesaria, decisión de cerrar puertas psíquicas incluso con aquellos que comparten el apellido. Aquí la famosa espada de la división de la que hablaban las antiguas escrituras no corta solo lazos emocionales, sino cordones de plata energéticos. Es una batalla por la propia alma, librada en silencio, donde el frente de guerra puede ser, literalmente, el dormitorio de la infancia.